Y bien, queridos amigos, tenemos una situación muy compleja, reformas, reformas y reformas, pero sin duda la más discutida y discutible de todas es la reforma tributaria. Parece que hay problemas serios en el Congreso para obtener las mayorías necesarias y entonces el gobierno presiona. ¿Y presiona de qué manera? Doctor Enrique Gómez Martínez, ex candidato presidencial por Salvación Nacional, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, un saludo a su audiencia y a todo el equipo de trabajo de la hora de la verdad. Bueno, parecería que no la tiene fácil el gobierno con el Congreso en la aprobación de la reforma tributaria y entonces lo quiere presionar en las calles. Cuéntenos su parecer sobre este tema, doctor Gómez Martínez. Bueno, las fuerzas en el Congreso están dudosas porque la reforma tributaria pues tiene muchas formas de hacerse. Era claro que había necesidad de generar recursos porque se dejó las finanzas públicas por parte de la administración Duque en un estado calamitoso y obviamente que el gobierno Petro quiere seguir gastando a ese mismo ritmo desaforado e incluso pretende aumentarlo, sentando las bases de lo que aspira sea un triunfo abrumador en las elecciones territoriales de 2023. Entonces no se renuncia al gasto, que es la primera medida razonable que se debió haber adoptado y se formula una reforma tributaria que puede tener efectos gravísimos, estructurales, en toda la estructura de las finanzas públicas y el desarrollo del sector productivo colombiano por la afectación de la industria mineroenergética, la afectación nuevamente del sector empresarial y productivo, que recordemos que el año pasado de todas formas encajó una muy importante reforma, llamémosla la reforma alterna a la de Carrasquilla. Y esto lo han disfrazado con una nueva campaña, digamos, de proselitismo, que es que esta reforma de Petro es la reforma contra los ricos, para que los ricos paguen y los ricos por fin pongan sobre la mesa, engañando al público colombiano de manera ostensible, porque en realidad en nuestro país, en la estructura fiscal, solamente un núcleo muy pequeño de ciudadanos con alguna patrimonio de clase media hacia arriba son los que realmente contribuyen. El grueso de la población, más del 95% de la población, no toca ni contribuye en renta. Entonces, pues yo lo que siento es que el Congreso se da cuenta del impacto recesivo de esta reforma y de los riesgos que implica de cara a una recesión global, y le está tratando de llamar la atención al gobierno, o bien de que cambie las rutas para mejorar su recaudo, o que reduzca su presupuesto que está en trámite de manera paralela, y creo que los partidos también estarán pidiendo y no se les está dando. Entonces estamos en ese proceso donde la vieja política del Frente Nacional, del consenso entre ejecutivo y legislativo, donde todo se hacía en componendas, acuerdos, repartijas y burocracia, está en choque con un gobierno que quiere rupturas, evidentemente, entre ricos y pobres, quiere rupturas entre indígenas y colombianos, quiere también rupturas entre la clase política y la rama ejecutiva y el legislativo, y lo vemos medio furioso, el ministro Prada medio exaltado, diciendo: o me dan la tributaria o hacemos un proceso de alguna manera de subversión de las instituciones. Recordemos que solo el Congreso puede aprobar ese tipo de leyes, y van a iniciar una ruta que es común en los aspirantes a tiranos, ¿no? En su momento, cuando Hitler se enfrentó al centro alemán, al centro político alemán y al catolicismo bávaro, y frenaron sus devaneos dictatoriales, pues hubo que quemar el Reichstag, que eso consideró el dictador, quemó el parlamento alemán, cerró los partidos y asesinó o detuvo en campos de concentración a los miembros de la oposición, y finalmente se dio de largas. Cuando todo eso sucedió, las camisas pardas, las fuerzas de choque, aquellas primeras líneas que se citaban ahora en la nota, comentarios sobre las declaraciones del ministro del Interior, pues están ahí alertas, exoneradas de responsabilidad penal por una fiscalía morosa,
y prestas con el apoyo de las guerrillas, no solo a incendiar el país, sino yo sí creo que el doctor Forero tiene razón, a amenazar a los congresistas y a los partidos de oposición que han resaltado lo inconveniente de esta reforma, doctor Fernando. Una reforma manifiestamente inconveniente y un mito eso de que solamente afecta a la gente rica. Eso definitivamente no es verdad, como muchos lo han demostrado. Y afectar a las grandes empresas, de todas maneras, es afectar a sus clientes, que son los pobres y los ricos. De manera que la situación no es fácil. Doctor Gómez, en el Congreso hay dudas y entonces el ministro del Interior, Alfonso Prada, sale a amenazarlo con marchas en las calles. Esto no tiene antecedentes. Un gobierno amenazando al Congreso con marchas en las calles y con lo que las marchas traen consigo si no aprueban una determinada reforma. Yo no recuerdo que esto haya ocurrido antes en Colombia, doctor Gómez Martínez. Pero a mí me parece que es bastante coherente con la filosofía política del pacto histórico y un hombre subversivo como Gustavo Petro, es decir, la anarquía inducida por el mismo Estado es indudablemente una herramienta de sujeción, de sumisión del pueblo, de intimidación, y les funcionó antes de manera, diría yo, espectacular, dramática y destructiva para el país en 2021. No necesitamos recordar el costo económico y la destrucción y la zozobra que generó Pacto Histórico y Petro y sus aliados estimulando ese gran paro nacional, y viene pues además arropado en el cinismo tradicional, ¿no?, de quienes no permitieron una reforma que tenía sus pros y sus contras, que gravaba a través del IVA a la mayoría de los ciudadanos, buscando precisamente que se distribuya más razonable y más efectivamente la carga tributaria. Incendiaron el país para impedirla, y ahora que claro, reconocen necesariamente la falta de recursos, pues están proponiendo otra reforma. Entonces, ver al ministro del Interior subvirtiendo el orden en un gobierno de Petro, a mí no me parece raro. Yo creo que en eso uno no se puede sorprender. Esa es la cultura. A mí lo que me sorprende es que mientras eso sucede, las encuestas arrojan pues ese país pueril, ese país emocional, fácilmente influenciable por el populismo, que considera que todo está perfecto, que todos los grandes problemas del país ya fueron solucionados por Gustavo Petro, y que pues que este no es solo un buen gobierno, sino un gobierno pues cuasi milagroso. Entonces, pues realmente la preocupación, doctor Fernando, es que estos discursos populistas, tremendistas, de disolución social, pues calan en el imaginario popular y van a generar respaldo en el corto plazo, cuando los efectos que usted señalaba sobre el empleo, sobre el aumento de costos, sobre la destrucción de la inversión, empiecen a romperle la ilusión a los colombianos, pues ya veremos para dónde cogen, porque ya habrán precisamente esos colombianos crédulos habrán fortalecido y habilitado los cimientos de una tiranía que creo que negar que viene y que viene rápido es necedad. Ahí yo veo a muchos alfiles y muchos obispos del santismo reclamando que hay que darle un compás de espera al buen gobierno del amor. Yo pienso que eso es temerario y creo que es irreal. Ellos, Petro y sus secuaces, no creen en la democracia. Bueno, en la última encuesta Petro pierde 8 puntos con respecto a la encuesta inmediatamente anterior, de 64 a 56. Entonces, pues sí, la pero cosa... hay una Inbamer, doctor Fernando, en 66. O sea que, y en esa misma Inbamer, en los grandes problemas nacionales, casi todos se corrigieron en un mes de gobierno. Entonces, no crea, yo pienso que la credibilidad del pueblo colombiano es impresionante. El pueblo colombiano no ha salido del escenario de campaña, y por eso le sigue tolerando a Petro y a sus ministros pues toda esta retórica y toda este enamoramiento permanece y prevalece, y es lo que los tiene, en mi opinión, motivados a hacer amenazas como la que en efecto hizo el ministro Prada. Hay que dejar de decir las cosas
así como él dice que el que entendió, entendió, pues entendimos que no le gusta la democracia y que está dispuesto a acabar con la autonomía de las ramas del poder público. Bueno, en un ataque al Congreso de la República, lo que significa que no le tienen plena fe. Me parece que la declaración de Prada puede ser una confesión de que están muy dudosos en el gobierno de que el Congreso le marche a la reforma tributaria. Me parecería a mí. De otra manera, ¿para qué amenaza? Pues también buscando reducir el costo de la mermelada, para quedarse ellos con más mermelada y no tener que cederle a estos partidos tradicionales. Recuerde que ahí hay muchas bocas ansiosas de gobernabilidad, de puestos, de contratos, hay tanta lagartería que alimentar, que parte del problema puede ser pues ese, que hay que usar la mermelada y repartirla en tantas bocas que pueden estar estimando que se justifica acudir también a la amenaza para tener más margen de repartija. Entonces, es un escenario lamentable. Ya quisiera uno de pensar que este gobierno realmente haga el cambio y diga, no, vamos a hacer un gobierno de esquema gobierno-oposición y vamos a jugarnos nuestras ideas y vamos a defender nuestras ideas en el Congreso con argumentos y vamos a abandonar esa práctica odiosa de comprar el voto de los parlamentarios. Pero uno no, con este gobierno no tiene esas claridades ni esas certezas. Usted se pone a ver y en realidad lo que ve uno es una mezcla entre mermelada, amenazas, perturbación institucional, hipocresía, porque el gobierno a toda hora sale, por ejemplo, como recién hace unos días, a decir que defiende la propiedad privada de las invasiones cuando todos los colombianos con dos dedos de frente nos damos cuenta de que el director de la Unidad de Tierras es el mismo promotor de las invasiones. Es decir, un gobierno en donde la mentira, la manipulación y la amenaza van a ser una regla de conducta. Y los petrovideos ya nos mostraban ese talante, doctor Fernando, aquí no hay nada nuevo. Aquí las denuncias que se hicieron y los mensajes, el lenguaje, las tácticas con las que se hicieron al poder no desaparecen, siguen obviamente en el ejercicio del poder. Bueno, pero uno creería que un hombre como Alfonso Prada tuviera algo de ecuanimidad y resulta que sale en público diciendo que el que entendió, entendió y amenazando con marchas en la calle al Congreso si no aprueba la reforma tributaria. Esto es inaudito. Es amenazar a un Congreso donde tienen mayoría, amenazarlo con manifestaciones públicas y lo que esas manifestaciones traen consigo, ¿no? Que no se trata simplemente de andar por la calle como lo hemos hecho en otras ocasiones en plena paz y compañía, andar en la calle quemando los medios de transporte, atacando los CAIs, atacando la policía. Son cosas distintas. ¿A qué se referiría Alfonso Prada con esas marchas? No, con esa, yo creo ¿sí? que a mí no me sorprende nada de Prada cuando tuvo que ser el artífice de arrodillar al Congreso en los acuerdos de La Habana y de sobornarlo. No tuvo dudas en repartir milimétricamente la contratación del SENA y otras instituciones públicas para lograr ese propósito. Es una persona capaz de cualquier cosa con tal de atender a su jefe de turno, que ahí anda cambiando de banderas, ya quién sabe dónde termine. De pronto él estuvo en la escuela taller de liderazgo multicolor de Roy Barreras, es esa clase de nuevos políticos que conocen bien cómo repartir las prebendas del Estado, y ahora en este escenario lo que creo que también busca hacer el ministro del Interior es cuando se inicia ya un clamor de movilización contra las reformas del nuevo gobierno a través de las convocatorias para el 26 de septiembre, pues el mensaje del gobierno es, si usted quiere tomar la calle, yo voy a mandar a mis zampones, a mis camisas pardas, a mis fuerzas de choque, a mi llamada eufemísticamente primera línea, también a las calles, y es otro mensaje de intimidación que está ahí, subyace, Fernando, veámoslo, y es, la ciudadanía quiere protestar contra la reforma, yo voy a ocupar las calles antes con unos desaprensivos que, como usted bien lo señala, son capaces de cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa, es la primera línea,
y es Alfonso Prada, el ministro del Interior, el que hace un llamado a la gente a salir a las calles para presionar la aprobación de la reforma tributaria. Hágame el favor, hágame el favor. El nuevo orden político que está pendiente de una reforma que el presidente Petro todavía no ha querido aprobar. Quién sabe qué más cosas se le ocurren dentro de esta reforma política, una de cuyas manifestaciones más claras es la que acabamos de escuchar de parte de su ministro del Interior. Bueno, doctor Enrique Gómez Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Fernando, gran saludo a toda la audiencia y a todo el equipo de trabajo. Un abrazo. Bueno, queridos amigos, la reforma tributaria golpea a todos los sectores.